Dios Todopoderoso dice: La carne del hombre es de Satanás. Está llena de carácter rebelde. Es deplorablemente vil y es algo inmundo. La gente codicia el gozo de la carne y las manifestaciones de esta son demasiadas. Por eso Dios desprecia la carne del hombre hasta cierto punto. Cuando las personas se deshacen de las cosas viles y corruptas de Satanás, ganan la salvación de Dios. Pero si todavía no se despojan de lo inmundo y de la corrupción, siguen viviendo bajo el campo de acción de Satanás. Las intrigas de las personas, sus engaños y ruindad, son todas cosas de Satanás. La salvación de Dios hacia ti es para librarte de estas cosas de Satanás. La obra de Dios no puede ser errónea. Toda se hace para salvar a las personas de la oscuridad. Cuando has creído hasta cierto punto y puedes despojarte de la corrupción de la carne, y esta corrupción ya no te encadena, ¿no has sido salvado? Cuando vives bajo el campo de acción de Satanás, eres incapaz de manifestar a Dios. Eres algo inmundo y no puedes recibir la herencia de Dios. Cuando hayas sido purificado y perfeccionado, entonces serás santo. Serás una persona normal y Dios te bendecirá y serás precioso para Dios. Amén. Amén. Entendí a través de su palabra que luchamos contra los celos y las disputas interpersonales, porque Satanás nos ha corrompido y vivimos por nuestro carácter satánico, malvado, y somos muy egoístas. Sí. Hubo una época en que vivía en un estado de celos. Yo conspiraba contra otros y ansiaba fama y ganancia. Vivir así dolía y no podía librarme. Le debo al juicio y al castigo de Dios el cambiar un poco y escapar de ese dolor. Gracias a Dios. En junio de 2017, me dieron el deber de líder de grupo en la iglesia. Era responsable de unos lugares de reunión. Cumplir con ese deber me hacía feliz y sentía que Dios me elevaba, que debía hacerlo bien para devolver su amor. Después fui muy activa en las enseñanzas, en las reuniones, y cuando los hermanos tenían dificultades o un estado pobre, buscaba palabras de Dios para enseñar y abordar los problemas. Después de un tiempo, los demás tenían una buena opinión de mí. Decían que podía dar soluciones prácticas a través de las enseñanzas, que era responsable y era amorosa con todos. Cuando oía esto, me sentía muy complacida conmigo. Poco tiempo después oí que habría una elección para elegir al líder de la iglesia y pensé, todos aquí me tienen en alta estima. Tal vez yo podría ganar. Si me eligieran a mí, todos me admirarían incluso más. Tras una votación, la hermana Yang y yo fuimos nominadas. Al ver que ella recibía un poco más de votos que yo, me sentí amenazada. Y pensé, soy responsable en mi deber y puedo hacer la obra práctica. ¿Cómo puede la hermana Yang tener más votos que yo? Pero luego pensé, son solo nominaciones, no es el voto final. Tengo oportunidad. Debo equiparme con la verdad ahora y ayudar a otros con sus dificultades para entrar en la vida. Y que así vean que ella no es mejor que yo. Entonces seguro me elegirán. Pensé en un problema que la hermana Wang mencionó y que no había sido solucionado. Me apresuré a preparar palabras de Dios relevantes para hablar con ella la siguiente vez. El día de la reunión fui a nuestro lugar de encuentro, pero en cuanto entré, vi a la hermana Yang hablando con la hermana Wang. Me sentí muy descontenta. Pensé, vine hoy para hablar con ella para resolver su problema y tú te lanzaste primero. Si ya te encargaste de eso, ¿cómo voy a mostrar lo que puedo hacer? Desde luego, después de hablar con la hermana Yang, la hermana Wang sonreía y los demás hermanos asentían con aprobación. No me alegró ver esto. Estaba muy celosa de la hermana Yang. Pensaba que me había robado la gloria. Pensaba, antes de que te unieras a esta reunión, los demás querían oír mis enseñanzas. Pero ahora, todos te admiran a ti y yo ya no les importo. Todos estaban muy compenetrados con la enseñanza, pero yo no prestaba atención y ansiaba irme. Cuando llegué a casa, me senté en mi cama abatida.
Y cuantas más vueltas le daba, peor me sentía. Pensaba, si esto continúa, mis posibilidades de ser líder serán muy bajas. No puede ser. Debo ser más proactiva en la enseñanza. Ya no puedo seguir perdiendo ante ella. Después noté que la hermana Xiang sufría de ansiedad por la persecución del PCCH y se sentía limitada en su labor. Hallé palabras de Dios para hablar con ella. Al día siguiente llegué temprano a la reunión, pero para mi sorpresa, la hermana Yang ya había llegado. Y estaba hablando con la hermana Xiang. Mi corazón se hundió y pensé, vaya, ¿cómo fue que lo hiciste otra vez? Necesito ver qué tipo de luz tienes en tus enseñanzas. No puedo creer que tus enseñanzas lo cubran todo. Sin convencerme, me senté al lado de ellas para oír lo que decía. Mientras escuchaba, me di cuenta de que sus enseñanzas eran sobre la práctica a la luz de las palabras de Dios. Pero ella no mencionó la raíz de la debilidad y negatividad de la hermana Xiang. Y pensé, es mi oportunidad para compartir mi comprensión y restarle importancia a la hermana Yang. Entonces me apresuré a compartir mi enseñanza y dije, hermana, tener un camino de práctica no basta para resolver un estado negativo. Debemos comprender la verdad de cómo Dios usa al gran dragón rojo como contraste para perfeccionarnos. Entendiendo la obra de Dios, su omnipotencia y sabiduría, saldremos de un estado negativo. Leamos algunas palabras de Dios juntas. Mientras la hermana Xiang asentía, miré de reojo a la hermana Yang y vi que se movía al costado incómoda. Sentí que había ganado una batalla y entonces pensé, todos pueden ver quién brinda la enseñanza más efectiva si nos comparan. De nuevo tendré mi cabeza en alto. Eso demuestra que no soy tan mala. Me volví más activa en mi deber después de eso. En cuanto oía de alguien en un mal estado o que enfrentaba dificultades, no perdía tiempo en hallar las palabras de Dios, tomar notas y charlar con ellos. Y si alguien asentía, me alegraba mucho. Pero si no había reacción, me ponía insoportablemente ansiosa. Y cuanto más perturbada estaba, menos comprendía los estados, ni solucionaba sus problemas. Y cada vez estaba más cansada y pensaba, si las cosas siguen así, los hermanos dirán que carezco de la verdad de la realidad y no me elegirán como líder. Y cuando veía que la hermana Yang compartía enseñanzas prácticas de la verdad que los demás aceptaban, me sentía agitada. Mis celos y el no aceptarlo salieron a la luz. Empecé a resentirla y ni siquiera quería cruzar una palabra con ella. Vivía en un estado de lucha por fama y ganancia. Era muy doloroso. Sí. No me ayudaba la palabra de Dios y oraba por inercia. Sentía que cada vez me alejaba más de Dios. Después oré a Dios. Le pedí su esclarecimiento para comprender mi carácter corrupto y poder salir de ese horrible estado. A través de las palabras de Dios pude comprender un poco mi estado corrupto. Esto es lo que dicen. Algunos temen que otros les roben la atención y lo superen, obteniendo reconocimiento mientras ellos son abandonados. Esto lleva a que ataquen y excluyan a los demás. ¿No son celos egoístas y despreciables hacia las personas más capaces? ¿Qué tipo de carácter es este? Es malicioso. Pensar solo en uno mismo, satisfacer solo los deseos propios, sin considerar los deberes de los demás, y tener en cuenta solo los propios intereses, y no los intereses de la casa de Dios. Las personas así tienen mal carácter, y Dios no las ama. Si puedes considerar la voluntad de Dios, tratarás a los demás con justicia. Si recomiendas a alguien y se desarrolla en una persona con talento, y la casa de Dios gana a alguien talentoso, ¿no habrás obrado bien? ¿No habrás sido leal al desempeñar tu deber? Esta es una buena obra ante Dios, y es el tipo de conciencia y razón que las personas deben poseer. Amén. Sentí vergüenza tras leer las palabras de Dios.
Y pensé en todo lo que había hecho por celos, toda mi lucha por fama y ganancia. Desde que supe que la iglesia elegiría a un líder, había ardido con deseo. Y cuando la hermana Yang obtuvo más votos, la vi como una oponente. Luchaba y competía contra ella. Ver que resolvía los problemas a través de la enseñanza de la verdad me daba celos. Pensé que ella había robado mi gloria y yo ya no podría liderar. Me sentía enfrentada a ella. Criticaba y era quisquillosa con su enseñanza. La hacía menos mientras me exaltaba y arruinaba el positivismo en su deber. Cuando vi que no podía ganar, me resentí en contra de ella y ni siquiera quería saludarla. Luchaba por fama y era celosa en mi deber. La maltrataba y la excluía. Yo solo revelé un carácter satánico. Era muy egoísta, despreciable y maliciosa. Sí. Basaba mi vida en el carácter satánico. Dañaba a otros y vivía con resentimiento y dolor. Me recordó a Shuyu en Romance de los Tres Reinos. Él era tan mezquino, siempre celoso de Xu Liang. Y antes de morir dijo, si existe Yu, ¿para qué existe Liang? Terminó muriendo enojado. Es verdad. Sí. ¿No son las terribles consecuencias de los celos? Entendí que yo era igual. Tenía celos en mi lucha por ganar estatus. No solo dificultaba mi entrada en la vida, también dañaba a otros. Carecía de humanidad. Era desagradable ante Dios. Así es. De hecho, Dios me puso junto a alguien de mayor calibre, con la esperanza de que aprendiera de sus fortalezas para mejorar mis debilidades. Sí. Pero yo luché y me comparé. Al final no gané nada. Y sufrí terriblemente. Sí. Fui muy Sí. tonta. Además, la verdad reina en la casa de Dios. Y hay principios para la selección de líderes. Al menos son personas buenas que aceptan y practican la verdad. Sí. Sí. Pero siempre tenía celos, competía por fama y no vivía nada de humanidad. Eso me hizo indigna de liderazgo. Sabía que debía dejar de luchar, practicar la verdad y vivir según la palabra de Dios. Era lo correcto. Amén. Es cierto. Es cierto. Tras reconocer todo eso, me sentí muy aliviada. Gracias a Dios. El día de la elección dije esta oración. Oh Dios, no importa el resultado que decidas porque estoy dispuesta a obedecerte. Así es. Y mi Sí. voto va a ser justo. Sin embargo, al momento de dar mi voto, aún tenía mis dudas. Pensé, si voto por la hermana Yang y ella resulta ganadora, entonces ¿qué pensarán los demás de mí? Sin duda, dirán que no estoy a su altura. Entonces recordé estas palabras de Dios. Aprende a soltar las cosas y hacerlas a un lado, a recomendar a otros y dejarles sobresalir. No aproveches la oportunidad de sobresalir u obtener gloria. Aprende a retroceder, pero no demores al cumplir tu deber. Trabaja discretamente. No alardees mientras cumples con tu deber. Cuanto más te olvides de tus propios intereses, más tranquilo estarás. Habrá más espacio en tu corazón y tu estado aún más mejorará. Es verdad. Sí. Entonces pensé, debo practicar las palabras de Dios. No puedo vivir por mi prestigio y estatus. Exacto. Pensé que la hermana Yang tenía buen calibre y que su enseñanza era práctica. Que ella fuera la líder beneficiaría a la iglesia y a la entrada en la vida de los hermanos. Debía practicar la verdad para beneficiar a la iglesia. Así que di mi voto por ella. Gracias a Dios. La hermana Yang fue electa líder y yo estuve tranquila y en paz con eso. Sentí que había logrado practicar la verdad. Amén. Gracias a Dios. Después, en abril de 2018, me eligieron para el deber de líder de la iglesia. Trabajaba con otros hermanos responsables por la obra de la iglesia. Al principio discutíamos toda la obra de la iglesia y colaborábamos sin problemas. Pero con el tiempo, noté que la hermana Lee tenía buen calibre y aprendía rápido. Su enseñanza era esclarecedora y edificante. La admiraba mucho.
pero sentí algo de celos. Empecé a buscar involucrarme en la obra dentro de su ámbito para aprender y no quedar atrás con respecto a ella. Un día, una líder me envió una carta que decía que querían a alguien para una tarea en una iglesia en otra área. Preguntaba si la hermana Lee sería adecuada. Me pedía que la evaluara. Mis celos despertaron una vez más enseguida. Y pensé, quieren cultivar a la hermana Lee. Es de buen calibre y aprende rápido, pero tiene poco como creyente y su entrada en la vida es superficial. ¿Acaso no me comparo con ella? ¿Por qué no me piden que vaya? Si la hermana Lee asume ese papel, ¿qué pensarán de mí los demás? Van a decir que es mejor que yo. Estos pensamientos me incomodaban cada vez más. Y después apenas la saludaba cuando la veía. Ver que me comportaba así la limitaba. Y dejó de discutir cosas conmigo como antes. Después recibí las evaluaciones que los otros hermanos le hicieron. Y al ver que eran buenas, sentí celos. Sus resultados eran mejores que los míos. Yo era líder, pero no me comparaba para nada con ella. ¡Qué vergüenza para mí! Me sentía más incómoda cada vez que lo pensaba. Incluso le dije a otra hermana, ¿qué pasó con tu evaluación? No tienes discernimiento. Aunque la hermana Lee progresa, su entrada en la vida es superficial. La hiciste ver bien, pero si va a otra iglesia y se retrasa la obra, porque ella no puede hacer la obra práctica, sería una maldad de tu parte. Oír esto asustó un poco a la hermana. Dijo que se había basado en la circunstancia actual, pero que no consideró todo y que lo revisaría. Aunque había logrado lo que había querido hacer, no me podía sentir feliz. Sobre todo cuando vi a la hermana Lee, me remordía la conciencia y me sentía muy culpable. Había hecho algo malo y vergonzoso y no me atrevía a mirarla a la cara. Exacto. Al verme actuar extraño, ella se preocupó. Se acercó y me dijo, ¿sucede algo, hermana? Al oír sus palabras, me sentí aún más culpable. Por eso tartamudeé sí y corrí a otra habitación a orar a Dios. Y dije, oh Dios, soy tan poco razonable. Sentí celos de la hermana Lee al ver las evaluaciones. Incluso la socavé por la espalda. Dios, sé que tú detestas este tipo de cosas, pero estoy sujeta a mi carácter corrupto. No puedo evitarlo. Por favor, esclaréceme para que me conozca de verdad y deje de seguir mi carácter corrupto. Después de orar, me sentí mucho más tranquila y leí un par de pasajes de las palabras de Dios. Dios dice, si alguien ve que una persona es mejor que ella, la reprime o inicia un rumor o emplea medios sin escrúpulos para que otros no piensen bien de ella y vean que nadie es mejor que nadie, entonces ese es el carácter corrupto de la arrogancia y la santurronería, de la deshonestidad, el engaño y la perfidia, y nada les detiene para alcanzar sus metas. Viven así, pero piensan que son maravillosos, que son buenas personas. ¿Pero acaso temen a Dios en su corazón? Hablando de la naturaleza de esto, quienes actúan así no hacen solo lo que les place. ¿Consideran los intereses de la casa de Dios? Solo piensan en sus sentimientos y quieren alcanzar sus propias metas, pese a la pérdida en la obra de la casa de Dios. La gente así no solo es arrogante y santurrona, también es egoísta y despreciable. Y no considera la intención de Dios. Y la gente así
sin duda alguna, no teme a Dios en su corazón. Por eso hace lo que le place y actúa arbitrariamente, sin culpa y sin inquietudes, sin aprensiones o preocupaciones y sin pensar en las consecuencias. Esto es lo que suelen hacer y el modo en que se han comportado siempre. ¿A qué consecuencias se enfrentan estas personas? Tendrán problemas, ¿no? Por decirlo suavemente. Esas personas son demasiado envidiosas y tienen un deseo excesivo de reputación y estatus personales. Son demasiado mentirosas y traicioneras. Dicho con mayor dureza, el problema fundamental es que en el corazón de esas personas no hay el más mínimo temor de Dios. No temen a Dios, se creen muy importantes y consideran que cada aspecto de sí es superior a Dios y a la verdad. En su corazón, Dios no es digno de mención y es insignificante. Y Dios no importa en su corazón. Aquellos que no tienen lugar para Dios en su corazón y no lo veneran, ¿han logrado la entrada en la verdad? No. Entonces, cuando suelen ir alegres y ocupados, gastando mucha energía, ¿qué están haciendo? Esa gente incluso dice haber abandonado todo para esforzarse para Dios y haber sufrido mucho, pero en realidad su motivación, principio y objetivo al actuar consiste en su propio beneficio. Solo quiere proteger sus propios intereses. ¿Dirías o no que esa clase de gente es terrible? ¿Qué clase de persona es la que no venera a Dios? ¿No es arrogante? ¿No es Satanás? ¿Qué tipos de cosas no veneran a Dios? Además de los animales, entre los que no veneran a Dios se encuentran los demonios, Satanás, el arcángel, y los que se enfrentan a Dios. El carácter corrupto del hombre proviene de haber sido envenenado y pisoteado por Satanás, del daño atroz que Satanás ha infligido a su pensamiento, su moral, su percepción y su razonamiento. Es justo porque las cosas fundamentales del hombre fueron corrompidas por Satanás y son opuestas a como Dios las creó originalmente, que el hombre se opone a Dios y no entiende la verdad. Estaba muy alterada y consternada por las palabras de Dios. No había revelado mi estado precisamente. Sí. Sentí celos y prejuicios cuando la líder quiso cultivar a la hermana Lee. La socavé y la juzgué de formas despreciables. Pensé en todo para evitar que tuviera ese deber, sin considerar los intereses de la iglesia. Hice lo que quise para obtener lo que yo deseaba. Era arrogante, arbitraria y no tenía reverencia por Dios. Dios espera que más gente pueda ser considerada con su voluntad y que cumpla con su deber. Sí. Sabía bien que la hermana Lee tenía buen calibre y buscaba la verdad. Con más oportunidades de entrenamiento, su entrada en la vida y sus habilidades progresarían, y eso beneficiaría la obra de la iglesia. Pero la retuve para proteger mi propio prestigio y estatus. Hasta usé medios solapados para que no le asignaran ese deber. Antes de notarlo, me convertí en secuaz de Satanás y alteraba la obra de la iglesia. Realmente me culpé. Sabía desde antes que los celos son contrarios a la voluntad de Dios. Pero nunca imaginé que me llevarían a cometer actos tan inhumanos, que alteraría la obra de la iglesia, que haría el mal y resistiría a Dios. Recordé las palabras de Dios. El carácter corrupto del hombre proviene de haber sido envenenado por Satanás. Pensé que siempre era celosa y no toleraba ver que nadie fuera mejor que yo, porque mi mente y perspectiva habían sido alteradas por los venenos de Satanás. Sí. Como cada hombre, por sí mismo y sálvese quien pueda. Yo soy mi Señor en el cielo y la tierra, y no puede haber dos reyes juntos, seguir esos venenos. Sí. Quería pelear por mi lugar, al frente de cualquier grupo. Pensaba que debía estar sobre los demás. Y si creía a alguien más capaz, le trataba de modo injusto. Era celosa y discriminaba. Eran una espina en mi costado.
Era celosa y excluía y era hostil con la gente a mi lado que buscaba la verdad. Los socavaba por la espalda. Sí. No tenía nada de humanidad. Siempre quería hacerme quedar bien y destruir a los demás. Para luchar, para ganar. Y no me rendía ante nadie, solo quería presumir. ¿No era un Satanás viviente? Sí. Recién entonces vi que esos venenos y reglas de supervivencia se hicieron mi naturaleza. Basaba mi vida en ellos. Cada vez era más egoísta, arrogante y mala. Si seguía negándome a arrepentirme ante Dios, sabía que Él me aborrecería y eliminaría. Cuando sentí todo esto, sentí miedo. Le oré a Dios y le dije que quería arrepentirme, que practicaría la verdad desde ese momento y dejaría de vivir según esos venenos. Días después, recibí una carta de la líder que decía que parecía que la hermana Lee sería buena para la obra en la otra iglesia. Al leerla, sentí que algo adentro se agitaba, pero entendí enseguida que los celos me manipulaban otra vez. Sí. Así que oré a Dios y estuve dispuesta a abandonarme. Leí 2 pasajes más de las palabras de Dios después de orar. Dios dice: cuando te revelas como alguien egoísta y vil y te haces consciente de ello, debes buscar la verdad. ¿Cómo me alineo a la voluntad de Dios y actúo en beneficio de todos? Es decir, primero debes renunciar a tus intereses, en función de tu estatura, un poco cada vez. Tras experimentarlo unas cuantas veces, los habrás dejado por completo. Y a medida que lo hagas, te sentirás cada vez más firme. Cuanto más dejes de lado tus intereses, más sentirás que debes tener conciencia y razón. Sentirás que, al no tener motivaciones egoístas, eres directo y recto y solo querrás satisfacer a Dios. Te sentirás digno de ser llamado humano y que al vivir así estás siendo abierto y honesto, una persona auténtica, con la conciencia tranquila y que eres digno de todo lo que Dios te otorgó. Cuanto más vivas de esta manera, más firme y luminoso te sentirás. Así pues, ¿no habrás emprendido el camino correcto? Si realmente puedes considerar la voluntad de Dios, tratarás a otras personas de manera justa. Si recomiendas a alguien y se desarrolla en una persona con talento, y la casa de Dios gana a una persona talentosa más, entonces, ¿no habrás hecho bien tu trabajo? ¿No habrás sido leal al desempeñar tu deber? Esta es una buena obra ante Dios, y es el tipo de conciencia y razón que las personas deben poseer. Amén. Las palabras de Dios delimitaban un camino de práctica. Debía abandonar mis intereses y pensar en los de la casa de Dios. Amén. Debía recomendar a alguien más fuerte que yo en un tema determinado, para que cada persona talentosa aplique sus fortalezas en la casa de Dios y ayude a difundir el evangelio del reino. Solo alguien así tiene humanidad y considera la voluntad de Dios y puede sostener los intereses de su casa. Sí. Obtiene la aprobación de Dios y esa es una buena acción. Fui a ver a la hermana Lee esa noche y le pregunté si quería ir a asumir ese deber. Dijo que estaba dispuesta, pero que le preocupaba no hacerlo bien, pues era nueva en la fe y su estatura era pequeña. Tras oír su preocupación, hablé con ella sobre la voluntad de Dios. La incité a apoyarse en Dios y a buscar los principios de la verdad en su deber. Días después, se fue a cumplir su nuevo deber. Gracias a Dios. A Dios. Yo estaba muy feliz y sentí que practicar la verdad y no vivir para mi prestigio y estatus era la única forma de vivir con integridad y dignidad. Amén. Sí. Mi corazón estaba completamente en paz. Gracias a Dios. Al recordar cuando vivía según mi carácter corrupto, siempre celosa y luchando por fama y estatus, corrompida y usada por Satanás, veo que era una vida dolorosa. Sí. Dios dispuso de personas, cosas, hechos y entornos para exponerme y salvarme. Y usó sus palabras para exponerme y juzgarme, para regarme y sostenerme. Hasta que por fin comprendí, de cierta manera, mi egoísmo y mi naturaleza satánica. Y vi la naturaleza y las consecuencias de ser celosa y luchar por fama y ganancia. Entonces practiqué la verdad y obtuve conciencia y razón. Gracias a Dios.